como mujer que se dedica al arte, soy la cuarta generación, entonces lo que yo creo es que realmente el artista nace y se hace. No solamente de repente llega un día y uno es artista, sino que tiene unos antecedentes o un por qué ha llegado hasta eso. En mi caso, como ha dicho Maylo, mi bisabuelo, Anastasio Martínez, tenía un taller de escultura que fue el primero de los que estuvo aquí. Esta imagen inicial es mi hermana Blanca y esta obra es de mi padre, está en la Facultad de Orihuela, en la Facultad de Agrónomo. Entonces nosotros lo que hemos tenido, a diferencia a lo mejor de otras personas, la facilidad o la ventaja, es poder trabajar dentro del mismo taller. Hemos empezado desde el principio, desde muy pequeña. Lo que yo quería comentar hoy es el conocimiento de las escuelas talleres, que me parece fundamental para poder desarrollarse en este mundo. El que considero el arte como un lenguaje universal. El arte es para transmitir conocimientos, sentimientos. Entonces, para poder transmitir esos sentimientos necesitas conocer ese idioma. Es como, tú no puedes hablar en ruso si no conoces el idioma, y mucho menos hacer poesía. En este caso pasa lo mismo. Para que tú puedas hacer o decir algo, primero tienes que conocer el lenguaje. Y en Murcia, hablar un poquito sobre las enseñanzas que tenemos actualmente. En que hay una enseñanza superior de arte, pero no tenemos nada para empezar a encaminarnos. Tenemos la Escuela de Artes, la Escuela Superior de Arte y la Escuela de Bellas Artes, pero no hay ningún camino como pasa con el conservatorio, que se empieza con 8 años. En este caso no ocurre lo mismo. Aquí, pues la primera generación es mi bisabuelo. Este es un cuadro de Antonio Nicolás, un pintor murciano, también muy conocido, que se dedicaba a hacer retratos. La segunda generación la primera mi bisabuelo, este es mi abuelo, Nicolás Martínez Ramón, también escultor de aquí de Murcia. Este es mi padre, en el taller, Anastasio Martínez, que sería la tercera generación. Y esta es la cuarta generación, que somos 4 hermanos los que nos dedicábamos al arte. Natividad, que es arquitecto, yo soy María Luisa, me dedico a la pintura, Blanca a la vidriera y Anastasio a la escultura igualmente. Esto es el taller de Anastasio Martínez Hernández. Si conocéis la catedral, la fachada de la catedral, el San Pedro que hay en la fachada de la catedral. El que hay a la izquierda son una casa modernista que está en la Copa de Bullas. Entonces se dedicaban no solamente a hacer escultura, sino también muebles artísticos y todo lo que tenga que ver con la decoración de fachadas, sobre todo modernistas. Esto, por ejemplo, pues son los estudios para unos relieves y para unos bocetos para unas capillas. Aquí tenemos el Museo Modernista de Novelda, que la fachada pues trabajó con arquitectos como Pedro Cerdán o Guillermo Beltrí. Y lo que hay a la izquierda, estaba aquí en Espinardo, es el Recreativo Garden, que era como un centro de ocio. Todo esto estaba hecho en madera, estaba tallado en madera y fue obra suya. De la misma manera, quiero decir, para que vierais que era un taller muy completo, se hacía también escultura efímera. Estos son carrozas. Antes había unos eventos en la semana de las fiestas de primavera, que estaban las carrozas del bando de la huerta, las carrozas del coso azul, del coso blanco, de la batalla de Flores, no sé si habéis oído hablar sobre ello. Aquí en este caso tenemos también cultura religiosa, tenemos para un trono, y aquí la hermana, la hija del escultor, de Anastasio, murió muy joven, con 19 años, y esto es lo que tiene en su monumento funerario. Bueno, el Corazón de Jesús de Monteagudo, para los que no lo sepáis, se hicieron 2. El primero es obra de mi bisabuelo, se destruyó durante la guerra, tenía 10 metros de altura, y bueno, todo un periódico de Madrid en el que sale ya entonces. Aquí tenemos la obra de Nicolás Martínez Ramón, que sería el segundo en la generación. Este dibujo de aquí es lo que se pedía para ingresar en Bellas Artes. Quiero decir, por eso os comentaba antes lo de que actualmente no hay ningún lugar donde aprender, porque esto es lo que se solicitaba para entrar. El ingreso a Bellas Artes te pedían esto. Entonces, claro, cuando tú para ingresar realizabas este tipo de obras, luego allí podías realmente dedicarte al arte de una manera superior, como llamamos ahora, ¿no? Porque tú tenías directamente
unas bases que actualmente no tenemos. Estos son obras, por ejemplo, esto es en Cartagena, el proyecto del monumento al alcalde de Cartagena, don Alfonso Torres, y esto es una maternidad que está destruida actualmente. Nicolás es sobre todo un escultor monumental, hace obras de grandes tamaños. Este es el segundo corazón de Jesús de Monteagudo, que es el que está actualmente aquí en el cerro. La cabeza y el escultor. Esto está en arcilla porque la obra definitiva está en piedra, aquí cuando se mete un bote con los nombres... ¡Ay, se me ha ido para atrás! Normalmente en las figuras pues, se pone un nombre con quién lo encargó, cuándo se realizó y quién participó en la realización. Entonces el obispo estaba metiendo en este momento el bote para su inauguración. Aquí está en arcilla, en el taller. Antes de hacerlo en piedra se necesitan, en este tipo de materiales se necesita una obra anterior o un trabajo anterior muy, muy intenso. Aquí tenemos, esta es la fachada, el arquitecto es Pedro Cerdá, esto está la fachada que hay a la derecha de la catedral desde la fachada de los apóstoles. Esto es obra de mi abuelo también, la escultura modernista. Luego obras de trabajo personal y obras para panteones que se trabajaba mucho. Esto es una imagen del taller. Esto es en el taller, entonces pues podemos ver una de las imágenes de su primera época y para que veáis, pues el taller siempre está muy completo con obras que se están realizando en ese momento. El taller de Nicolás continuó con el taller de Anastasio después de la guerra, hubo un parón ahí, se destruyó todo, se quitó todo y tuvo que empezarlo desde el principio. Y esto, por ejemplo, fue en la Exposición Nacional Universal de Barcelona, que presentó una maqueta de 20 metros de nuestra catedral. Fue el stand con el que Murcia se representaba en esa feria. Este, por ejemplo, fue el boceto para el altar de la Fuensanta, que al final lo realizó González Moreno, pero había varios artistas presentaron sus bocetos y este fue el que presentó Nicolás. Y esto, vosotros no acordaréis porque sois ya muy jóvenes, pero donde está ahora mismo el auditorio, antes era la FICA, y estaban estos dos caballos, habían dos caballos de este tamaño que fueron destruidos. Se encontró en el basurero, en un estercolero, una de las cabezas que la tenemos ahora en el estudio. La destrucción de la obra. De la misma manera que Anastasio se dedicaba a hacer escultura efímera, Nicolás también, veis cómo cambia, desde la época cambia y cambia el tipo de construcción, y estos son carrozas para los mismos motivos, para la batalla de Flores, el coso azul, el coso blanco y todo este tipo de eventos. Bustos, lógicamente, uno de los trabajos que más se hacen pues son dejar para la eternidad lo que somos uno. En pintura y en escultura es uno de los temas más recurrentes y pues son algunos de los bustos realizados por él. Este fue su último dibujo. Como he puesto una de las imágenes iniciales, os pongo también ya cuando un año antes de morir fue uno de los últimos dibujos que realizó sobre temas de nuestra tierra, la huerta y las fiestas de primavera de Murcia. Esta es la tercera generación, esto es obra de mi padre. Aquí os pongo unos bustos también para que los vierais. La figura también, mi padre también es un escultor monumental, suele trabajar con formatos muy grandes, tamaño natural. Os he puesto solo unas cuantas imágenes para que os hagáis una idea de cuál es la trayectoria. Esto, por ejemplo, es del cementerio de aquí de Alcantarilla, es una piedad. Y esto es posible que lo conozcáis, está en el edificio de Sanidad, en el lateral, que son 9 metros, es piedra de Abarán. Bueno, aquí en el estudio, pues para que vierais el tamaño que suelen tener las imágenes, son generalmente grandes. Este es el escultor, este es mi padre. Esto, por ejemplo, los trabajos se realizan en un montón de materiales. Estos son de piedra, esto es bronce, son figuras este es de menor tamaño, entonces depende de hacia dónde va dirigido el encargo o si es un trabajo personal, se realiza en una materia o en otra. Esta materia es completamente diferente, la forma de trabajar también es totalmente distinta, esto es hierro forjado. Entonces es un taller, para lo que os lo he traído es para que queráis que me he formado en un taller en el que se trabajaba una cantidad de materiales y obras totalmente diferentes. Nosotros, desde que éramos muy pequeñitas, estamos metidas en el taller, entonces prácticamente lo hemos vivido.
aunque no nos hayamos dedicado a la escultura, todos hemos trabajado en la escultura, hemos trabajado en la pintura, hemos trabajado en el vídeo. Entonces, este tipo de enseñanza, que antes era más normal entrar a trabajar en el taller desde muy pequeño, no tan pequeño como en estos casos, pero desde muy pequeño, ahora mismo no es fácil conseguirlo. Es muy difícil tener a alguien en el que pueda empezar a trabajar a esta edad. Esta es mi hermana Blanca, y bueno, pues la cuarta generación, empezamos aquí con la cuarta generación. Ella se dedica sobre todo se dedicaba, porque ha fallecido, se dedicaba a las vidrieras. Bueno, entonces aquí un poco unas muestras de los tipos de vidrieras, de cemento, de tipo sándwich, de cobre, totalmente diferentes. Ella se fue más por el color. Esta fue una portada que se hizo para una revista cuando falleció hace 2 años, por cosas del destino, que la vida nos da vuelcos cuando menos nos lo esperamos. Entonces, lo que os estaba comentando de que el arte es un lenguaje, aquí os muestro 2 imágenes. En esta, por ejemplo, una imagen como que el arte es un lenguaje. Una niña con una edad de 8 años, ante la muerte de mi hermana, de una persona muy cercana, el cómo ella lo vive. Entonces realiza un dibujo en el que están los 7 primos. Aquí no se ve muy bien, pero está un angelito que se supone que es la Tita Blanca, y entonces pues pone Tita te queremos, Tita te necesitamos, para demostraros que es un lenguaje. Ninguna persona habla de la misma manera, ni tiene las mismas cosas que expresar. Entonces, el que el arte sea de una manera o responda a una faceta u otra, depende de lo que tú quieras expresar y de cómo tú te expreses. Aquí, en cambio, esta es ante la misma situación. Esta es mi hermana y esto es lo que hace su padre. Entonces tenemos una niña de 8 años y una persona lo que hace para responder a ese mismo fallecimiento, a esa misma situación, pero con unos conocimientos diferentes. Entonces realiza, estos son 6 metros y está en el cementerio de Alcantarilla, lo que realiza para hacer que esa persona pase al futuro. Pero es de la misma manera, una necesidad de expresar un sentimiento que necesita ser expresado. Aquí tenemos arquitectura, porque nosotros, la cuarta generación, hemos formado un equipo que se llama ECO6, Arquitectura, Forma, Luz y Color, que somos pues los 4 hermanos, o éramos los 4 hermanos, y gente que se ha incluido también después, que son arquitectos, escultores, pintores. Entonces nos dedicamos a todo un poquito, arquitectura, escultura, pintura, vidrio. Estas son algunas de sus obras. Bueno, estas ya son un poco. Y aquí ya nos metemos con mi obra. Aquí, por ejemplo, estos son, yo también toco pues bastantes materiales. Estos responden, me interesa sobre todo el tema de la figura humana. Es un tema que toco siempre, y aquí en la figura humana el movimiento. Entonces lo que trata de expresar es el movimiento en esas figuras. Son nogalinas, tintas chinas. Aquí pues por ejemplo lo mismo, barras grasas, lápices, tizas de colores sobre un papel negro simplemente. Este dibujo tiene 4 metros, es con negro humo, que son unas esponjas y pigmentos negros, y se trabaja con eso simplemente. Esto pues por ejemplo homenaje y estudios. ¿Por qué homenaje y estudios? Porque para tú hacer algo, si pensáis en matemáticas por ejemplo, para poder hacer algo nuevo, primero tienes que ver lo que se ha hecho antes. No puedes innovar si no conoces lo que se ha hecho anteriormente. De manera que aquí son estudios de personas que por algún motivo me han interesado, bien por el tipo de composición, bien por el tipo de técnica, bien por el artista en sí. Entonces los cuadros están completos, pero aquí son fragmentos de cuadros de personajes que por algún motivo me han interesado a la hora a mí de trabajar. Y son estudios sobre esas personas. Antonio Fabré, que lo conoceréis también, también español, un pintor pues maravilloso, la verdad, tiene una obra estupenda. Son simplemente estudios, homenajes a gente que me interesa. Estos son paisajes. Veis que el tipo de tratamiento es totalmente diferente dependiendo de lo que nos interese. Aquí son más pastosos, la imagen es más suelta. También tiene que tenerse en cuenta que cuando tú trabajas, no puede ser lo mismo trabajar en Murcia que trabajar en el norte, porque nosotros tenemos una característica especial que suele ser la alegría, la viveza del color, la luminosidad. El clima que nosotros tenemos es completamente diferente al clima que se tiene en el norte, por lo que tú no puedes trabajar, una persona no puede trabajar lo mismo en una parte de España que en la otra. Aquí son retratos. Como he dicho, el retrato es una cosa muy recurrente en pintura a la hora de ganarte la vida, no de hacer solo lo que uno quiere, porque todo el mundo tenemos que ganarnos la vida de alguna manera. Entonces el retrato es una de las cosas que toco muchísimo.
Y las técnicas, pues óleo, acrílico, pastel, temple, cáustica o mezclas de cualquiera, generalmente todo. Cuando hago alguna composición, normalmente incluyo imágenes de vecinos, amigos, compañeros, porque lo hace un poquito más actual. Esto, por ejemplo, es una acuarela, esto es una acuarela y esto es un óleo. El tipo de tratamiento es diferente. Los formatos suelen ser también tamaños grandes. Esto es mi estudio. Suelo llevar trabajando varios trabajos en danza, no suelo trabajar con un solo trabajo y terminarlo. Normalmente tengo 8 o 10 piezas siempre a la misma vez. Aquí, pues como he dicho, el tema de Murcia y de la huerta y de los huertanos es típico de nuestra tierra, es normal, y entonces lo que me interesa mucho es el color, el trazo y la luminosidad. Esta es una serie de temas huertanos. Luego también tenemos como encargo, ya no solo la parte que tú haces más personal, como encargo, temas religiosos, que además son los que suelen verse, o los que están más a la vista del público en general, porque los trabajos que haces de manera particular suelen quedarse en casa, es difícil que el resto de la gente pueda verlos, y los trabajos que haces aquí, por ejemplo, para iglesias suele ser más fácil para iglesias, para oficinas, para ayuntamientos, más accesible. Esta soy yo, con 19 años, un poquito más joven, y estos son los murales que empecé a hacer entonces con esa edad. 19 años. La primera oportunidad, lo bueno que tiene a lo mejor tener a alguien antes que tú, a cualquier persona no le darían ese encargo, pero al tener yo mi padre apoyándome, pues se fiaron de mí. Y el primer encargo oficial que yo tuve fue este mural, este de aquí en medio. El del medio, aquí son 3, estos son 6 murales, una serie de 6 murales que hay en la iglesia de San Pedro de Alcantarilla, y el tamaño es este. Aquí son detalles del mismo, son una serie de parábolas realizadas entre el 93 y el 99. Aquí pues el andamio. Yo, en este caso, pues le diría a Mayro, no he tenido los problemas como mujer, que a lo mejor puede haber tenido otra persona, porque a mí, mi padre, como al principio éramos solo 3 hermanas, nos trataba como si fuéramos chicos, igual. Yo he trabajado haciendo cemento, me he subido al andamio, me he subido a la grúa y me he subido a todos sitios. Los únicos problemas que a lo mejor se han podido tener, yo recuerdo en una oficina que estábamos ayudando a mi padre a unos relieves que estaba colocando y llevábamos los andamios y en la calle nos dijeron que no habrá hombres que tienen que llevarlo a las mujeres. Pero aparte de eso, la verdad que no he tenido ningún problema por ser mujer que no pueda haber tenido un hombre. Estos son detalles de esos murales. Se juega con la composición. Aquí, por ejemplo, es un mural que tiene 2 parábolas. En la parte de delante tiene una serie de colores y en la parte del fondo, para que se diferencien una y otra, hay una gama cromática totalmente diferente. Lo mismo, estos son los bocetos. Esta es la idea principal. A la hora de realizar un trabajo, tú primero miras la composición, la forma y el color que quieres que tenga definitivamente. Entonces estos son los primeros estudios que se realizan para hacer todos esos murales. Este es definitivo. Bueno, también me dedico al graffiti, os lo he dicho que tenía todas las técnicas. Entonces esto en una estación de tren y estos son pues en tuberías y en casetas del agua. Esto también son graffiti. Este está a la subida al monte, en una caseta que hay al lado de la gasolinera. Lo encargó Aguas Murcia, normalmente pues no lo haces por tu cuenta, no me arriesgo a que me... te suelen encargar estos trabajos también. Esto, por ejemplo, está en Alcantarilla y lo hice con los alumnos de 11 y 12 años del Colegio Jacinto Benavente. Todos los alumnos participaron en el mural, los alumnos que tenían 11 y 12 años de ese centro. Tiene 7 metros por 4 y bueno, lo realizamos con unas jornadas que había también, una semana cultural. Estos son murales cerámicos, esto está en el Instituto Francisco Salcillo de Alcantarilla, también son formatos grandes, y esto está, la pintura es un intermedio entre lo que es el vidrio y la pintura. Esto, por ejemplo, son oficinas, que son también una serie de trabajos que realicé para una oficina. El mural está dividido en 5 fragmentos.
La pared del fondo forma parte del cuadro y luego pues como queda dentro de la oficina. Toco la fotografía también, los retoques fotográficos, el Photoshop, que lo conoceréis más de uno. Eso es mi hija. Me dedico a la maquetación, composición y diseño de libros. Tengo un máster en diseño gráfico, estuve dando clases en la Escuela de Arte de Diseño Gráfico también. Entonces, pues composición para revistas, para periódicos, para almanaques, para libros. Un poquito de todo. Esto es mi tesis doctoral, que es sobre mi familia, empezando con mi bisabuelo. Bueno, es la maquetación de la misma. Algunos fragmentos de lo mismo. Y esto igual, estos son ilustraciones digitales. Con Photoshop, la realización a partir de la nada, realmente son los trabajos que les decía yo a los alumnos de la Escuela de Arte, que siempre probaba hacerlos yo misma, primero, para ver qué es lo que le iba a pedir. Esa era mi hija, aquí son ilustraciones para cuentos, dejábamos diseño editorial dentro de las 7 ramas del diseño. Entonces, diseño de libros, diseño de cuentos, diseño de carteles, entrábamos todo, diseño científico, ilustración. Yo daba el título de ilustración. Esto, pues bueno, como cualquier artista, pues tonterías que hace uno de volverse viejo antes de tiempo. Aquí, pues, lo que os comentaba con lo de las vidrieras, como somos un equipo, trabajamos muchas veces en conjunto. Entonces, de este lado, yo con mi hermana, en la realización de vidrieras, en la realización de los paneles, las vidrieras tienen que tener unos cortes, les dice exactamente cómo tienen que ir, los colores son totalmente diferentes a lo que tienes que hacer en un cuadro. Y en muchos de los trabajos pues lo hacíamos conjuntamente. Y la escultura, porque lógicamente, viniendo de una familia de escultores, pues un poco de la rama siempre tiene que entrar. El doctorado lo hice en la especialidad de escultura. Y bueno, os había traído aquí en este caso un vídeo, pero no sé si se puede tener conexión a internet. Sí. Pues si lo queréis ver, esto es... ¿Lo ponemos? Silencio, por favor, silencio, silencio. A las 7 de la por favor, silencio, silencio. A ver si me entendí yo bien. El foco de la y la mañana de sus abuelos Estamos pasando por un problema técnico. Por favor, permanezcan a la espera. No, mis abuelos la José María trabajaban en el piso de la casa. Bueno, por favor, Silencio. vamos a ver. Vamos a darle un aplauso a María Luisa. Ha dicho unas cosas muy interesantes, ha hecho
una retrospectiva, solamente un detalle, de 4 generaciones, las mujeres habéis entrado en la escena a la cuarta. Eso ya es una cuestión para tener en cuenta y reflexionar, ¿vale? La va a entrevistar ahora Pablo, que es licenciado en Historia del Arte, ¿vale? Venga. Y pensaros preguntas para Pedro.